estamos con Vicente Garay, bienvenido. Muchas gracias. Nuestro brujo columnista. Bueno, sí, así como escuchábamos en el audio, la verdad es que este fue un veredicto ejemplar y además marca un camino en la historia. Digo, me parece que este juicio en particular marcó un camino en la historia y que haya terminado de esta manera, que fue justamente con las dos figuras que pidió la querella, la defensa, que tenía que ver, por un lado, con el agravante de el odio a la identidad de género y, por otro lado, en un contexto de violencia de género, ¿no? Que ayer lo explicaba muy bien Luciana Sánchez, que fue la abogada que representó a Say Zacayán, el hermano de Diana Zacayán, en la querella, que estas dos figuras, justamente lo que vienen, la traducción política de esto es el travesticidio, ¿no? Que es lo que se venía peleando y por lo que se venía peleando. Que una cosa que me parece interesante de lo que contaba Luciana ayer es cómo se conjugan estas dos figuras, que una es, la traducción política es el femicidio, ¿no? Que es en contexto de violencia de género, y que además se le suma la identidad de género, que lo que hace es reconocer a la identidad travesti como una identidad que además es posible de ser vivible, ¿no? Y me parece que eso es sumamente interesante porque, digo, la justicia no marca cuándo comienza o cuándo deja de existir una identidad que ya existía y que además estaba completamente empoderada y reivindicada. Digo, la identidad travesti tiene muchísimos años en la historia política argentina, pero sí me parece interesante que como que de a poco vamos haciendo avances en el sistema, ¿no? En el Estado, en la justicia, y me parece que estos avances son un poco los que van marcando a la historia y los que van llevando estas reivindicaciones políticas que vienen sucediendo hace muchísimos años a poder plantarse un poco en la agenda política, ¿no? Sí, y nombrar, ¿no? Me pareció clave, creo que fue el abogado querellante por el INADI que planteaba esto de, bueno, cuando se mata a un padre es parricidio, cuando se mata a un hermano es fraticidio, cuando se mata a una mujer es femicidio, cuando se mata a una travesti es travesticidio, ¿no? Por más que el lenguaje jurídico es medio críptico y esa palabra no iba a aparecer técnicamente porque no existe en el Código Penal, sí existe el concepto, ¿no? Que es esto que vos decías, y que me parece que dos cosas. Primero, que Diana, sin estar, sigue dándonos lecciones de política, ¿no? Es impresionante eso, porque bueno, ella en las marchas, ni una menos, en la primera que pudo estar, estaba con el cartel de basta de travesticidios. Y después, que es visibilizar la violencia hacia las trans y las travestis, que mueren casi siempre antes de los 40 años, y muchas veces, no recuerdo ahora el porcentaje, por muertes violentas, ¿no? Y que no están contabilizadas porque no hay un registro sistemático ni de femicidios ni de nada, pero además porque muchas veces son registradas como muertes de varones si no hicieron el cambio de DNI, ¿no? Entonces, mira todo lo que se abre ahora como trabajo, ¿no? Como línea de pensamiento político también para estas identidades. Sí, que además me parece que hay algo de lo que decía Say Zacayán ayer. Lo voy a traer muchas veces a Say porque me parece re importante que, digamos, que en lo que fue la conferencia de prensa y incluso en todas las instancias en las que pudo hablar durante todo el juicio, la verdad es que pasaron cosas clarísimas, dijo cosas clarísimas, y una de esas tiene que ver con que esto en realidad es un punto de partida. Digo, acá estamos hablando de, ojalá que no existan más travesticidios y que no tenga que haber otro juicio como fue el de Diana, que la verdad es que fue un juicio muy peleado además, porque bueno, este tribunal era un tribunal muy técnico, entonces había que hacer todo minuciosamente para que esta sentencia pueda llegar a este resultado. Digo, los tribunales, este tribunal no era un tribunal militante, ni estaba sensibilizado con la causa, ni nada por el estilo, como todos los tribunales, y sin embargo llegó a este veredicto porque hubo una lucha realmente política interesante de parte de todo el colectivo travesti trans, que me parece que fue el que encabezó esta lucha y que sin dudas pudo hacerlo a la altura de las circunstancias. Y esto que decía Say, de que es un punto de partida, en realidad es para empezar a pensar en todos los lugares en donde todavía falta que se nombre a las compañeras travestis y trans, y para que justamente no exista otro juicio por travesticidio, tenemos que recorrer un camino enorme en el que la identidad travesti trans sea visibilizada, deje de ser patologizada. Además, quiero celebrar que en el día de ayer, justo al mismo día en el que
se lee la sentencia de Diana, la Organización Mundial de la Salud saca de su lista de enfermedades a la transexualidad, que en realidad no lo tienen en esos términos, pero la traducción es esa, y me parece que eso también un poco habilita, digamos, a discutir otras cosas, porque, repito, ni la Organización Mundial de la Salud ni la justicia va a marcar el camino, pero me parece que las compañeras travestis y trans sí lo están marcando, y que todas estas instituciones tienen que estar inevitablemente a la altura de las circunstancias, ¿no? Pensaba recién que, bueno, que un poco lo que veníamos hablando de toda este millón de mujeres y de distintos géneros que estuvimos el otro día ahí en el Congreso, y que también hay mucha gente nueva que se sumó hace poquito. Entonces pensaba hacer un repaso de lo que fue Diana Zacayán, ¿no? Porque quizás muchos compañeros, compañeres, este último cachito se sumaron a espacios o a escuchar programas como este, y creo que la historia de Diana es como para contarla una y otra vez a quien vuelva, a quien se sume a estos espacios, porque es una historia increíble, porque su lucha fue increíble, y todo lo que logró, y los lugares a donde llegó, y la claridad, porque Diana es para escucharla, y un poco esto que decía Lu, ¿no? Que ahora que no está, igual de distintas maneras nos sigue enseñando lógicas o discusiones políticas, ¿no? Entonces, quizás hacer un recorrido de lo que fue Diana para nuestro movimiento. Sí, a mí me gustaría decir, así como dice Lucía, que Diana, si bien no está físicamente, sigue estando. Digo, todos y todas y todes los que no la conocimos a Diana, igual la conocimos. Digo, me parece que hay algo de Diana que es lo que yo llamo el legado, ¿no? Que es justamente este camino marcado, y que es un poco ese camino que un poco nos llevó a empezar a caminar por esta lucha, ¿no? Digo, Diana, Loana, son compañeras que de verdad que han encauzado un montón de demandas que teníamos muchos y muchas y muches, de empezar a pelear por un mundo realmente más justo, por un mundo realmente más igualitario, y que deje de ser simplemente una pantalla, ¿no? Y me parece que Diana un poco representa eso, porque digo que los que no la conocimos igual, porque me parece que de escucharla tanto y de tenerla tanto en cuenta en su claridad política, como decías vos, me parece que un poco te hace conocerla desde este lugar más político, desde esta postura más política. Por ahí no pudimos compartir un mate, sabemos que era bastante brava, y también sabemos que te tenía un poco cortito y cortita, pero me parece que esas cosas son un poco las que fueron marcando la personalidad de Diana, que es la verdad lo que nos perdimos lamentablemente, muchos y muchas, pero esta claridad política y este concepto el concepto travesti y la militancia del colectivo travesti trans es un legado que la verdad es que no se puede desconocer. Nadie lo puede desconocer, digamos, los que no la querían, los que sí la querían, los que la conocieron, los que no la conocieron. Me parece que hay algo que no se puede desconocer, que es esta representatividad que tenía Diana y este poder para poder llevar adelante esta lucha, que la verdad es que es inmensa, porque es contra todo un sistema, que es esto que decía Loana, ¿no? Bueno, si vemos que no encajamos en el sistema, cambiemos el sistema, no nos cambiemos nosotros, digamos. Y me parece que Diana un poco fue un reflejo de eso, no solamente por su identidad travesti, sino por su identidad originaria, por su identidad sudaca, por su identidad conurbana, y me parece que eso también es muy importante, ¿no? Sí, Diana era militante del Partido Comunista, ¿no? Y era abolicionista. Yo tengo la obligación de decir estas cosas porque yo la conocí mucho, la conocí cuando empezó a estudiar en la Universidad de las Madres, la carrera de Educación Popular, que era la única universidad a la que las travestis podían ingresar con sus nombres autopercibidos. Y cuando la despedimos en el Centro Boliviano de la Ferrer, se la despidió con toda la pompa, no sé cuál es la palabra correcta, con la que se despide a un militante revolucionario del Partido Comunista, con la Guardia de Honor. Y bueno, para mí fue muy impactante porque yo lo sabía, pero no lo tenía tan presente, ¿no? Y entre las palabras que se dijeron en la despedida, me quedó como muy resonando esto, que era un cuadro revolucionario, ¿no? Y que decir eso es decir, parece decir poco, pero es decir todo, ¿no?
Y ahí empecé como a repasar esta lucha de ella por la ley de cupo laboral trans, que en los últimos tiempos de su vida era su obsesión. O sea, mis últimas comunicaciones con ella fueron que me llamaba para pedirme que consiga gente que se saque fotos con el cartelito de ley de cupo laboral trans. Que lleva su nombre. Que lleva su nombre. En la provincia de Buenos Aires. Con firmeza, como decía Vicente, pero era muy dulce, Diana. El tono en el que te hablaba era toda muy suavecita, insistente, pero muy amorosa, muy suavecita. Yo al menos tengo ese registro de ella. Se enojaba, pero si te quería, te quería, ¿no? No te iba, o sea, claro, no te iba a castigar. Y bueno, yo creo que ahí había una tríada que eran Loana, Diana y Marlene, que justo las tres fueron estudiantes de la Universidad de las Madres. Loana fue estudiante de periodismo, que fue mi alumna, y Marlene estudiaba psicología social, que a su modo fueron como construyendo, ¿no? Este camino de... Bueno, Loana se cargó al hombro la ley de identidad de género, Diana se cargó la ley de cupo laboral trans, y Marlene se cargó la pelea por el reconocimiento por parte del Estado de la reparación histórica. Las reparaciones históricas, ¿no? De todo digamos, las exclusiones que padeció la comunidad trans y travesti, que eso de algún modo fuera reconocido en términos económicos. Y creo que eso fue un plan de las tres, o sea, las chicas superpoderosas dijeron, bueno, vos agarrá esto, yo esto, vos esto, y vamos para adelante, ¿no? Y bueno, nada, yo tuve el privilegio de estar muy cerca y de verlas en acción y de verlas conquistar el derecho a la identidad, ¿no? Porque, bueno, ellas siempre la tuvieron clara, pero bueno, ahí primero las madres habilitando el uso, después, bueno, avanzando con la ley. Y bueno, eso, me parece que hay que ponerlas en su dimensión, en todo lo que fueron también, porque no me parece menor, digo, podemos tener 1000 cuestionamientos con el Partido Comunista, pero no me parece menor que haya sido un espacio político que se permitió incluirlas y darles la dimensión que se les dio, ¿no? Por supuesto que ellas hicieron su parte, ¿no? Pero bueno, sí, les abrieron las puertas y me parece que es valioso. Cuando hay que ser críticos, somos críticos, cuando hay que reconocer, reconocemos. Sí, totalmente, claro. Y además creo que ese orgullo, digo, que llevaban tanto Loana como Diana del Partido Comunista, si bien Diana después, bueno, siguiendo un poquito con la historia, se abre y forma el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que además era un movimiento piquetero, y esto para mí es increíble de Diana, porque vuelvo a esto de la Diana conurbana, de la Diana Laferrere, claro, de Laferrere, que realmente se atrincheraba con los movimientos piqueteros, no solamente para pelear por la identidad de género, se atrincheraba en los 90 para pelear por un plato de comida. Y esto también me parece que habla un poco de, no solo de la calidad militante de Diana o de la calidad política que tenía Diana, que era impresionante, sino de la calidad humana, ¿no? Y me parece que esta cuestión de la empatía, no solamente con la propia lucha, sino con las luchas que la rodeaban, o un poco que eran las luchas satélites que tenía, me parece que también la nombra de pies y cabezas, porque creo que básicamente eso era Diana, una persona empática que tenía la capacidad de pelear por todas las luchas, ¿no? Y por una sociedad en la que todos, todas y todes nos podamos sentir parte y nos podamos sentir incluidos, incluidas e incluides, ¿no? Pensaba en el momento del otro día de la aprobación de esta medida de sanción en la Cámara de Diputados, y que vi la cara de sorpresa de mucha gente, de varones y de mujeres, frente a nuestro, como decía Lu recién, nuestro llanto desconsolado, porque para mí, y les pregunto a ver qué piensan, también hay una mezcla muy grande entre la emoción de algo que se está concretando y que implica una lucha muy grande de mucho tiempo, de muchos años, de muchas compañeras, pero también esa angustia de un montón de compañeras como Diana,
que no están para verlo. Y me parece que también un poco en ese llanto, también está ese llanto de emoción, pero también de que no estén acá, de extrañar, de inclusive, yo tampoco la conocí, digo, inclusive de personajes como Diana, que no las conocimos personalmente y sin embargo las lloramos, porque nos hacen falta también y porque también hizo falta ese abrazo, el de Diana y de un montón de otras compañeras y compañeros que no llegaron hasta acá, ¿no? Esa sensación. Sí, y a mí me parece que un poco en la conferencia de prensa que dieron en el Hotel Bauen, Saiz Akayán, Darío Arias y Luciana Sánchez, un poco hablaban de esto porque, digo, había como una responsabilidad política de llevar adelante este juicio con todo el dolor que era tener que sentarse en el juzgado, en tribunales, a explicarle a los jueces quién era Diana, qué hacía Diana, qué era la identidad travesti, digo, un montón de cosas que los jueces no sabían, que no estaban sensibilizados y que, sin embargo, todo el colectivo travesti trans se encargó de que lo sepan. Y se encargó no solamente con la querella y con la defensa, que tuvo un rol fundamental, sino que también se encargó en todas las audiencias, estando en la puerta, haciendo ruido, mostrando esa furia travesti que tanto reivindicaban Loana y Diana, porque me parece que es básicamente lo que constituye a todo un colectivo que tiene la fuerza y la potencia de ir contra el patriarcado, que no las reconoce ni siquiera en su identidad, digamos, y me parece que eso también las nombra no solamente a Diana, sino a todas estas compañeras travestis y trans que no pudieron vivir esta sentencia, y ni hablar de las que no pudieron vivir la ley de identidad de género, ni hablar de las que no pudieron vivir la ley de cupo laboral trans, ni hablar las que no pueden pelear por la reparación histórica, y bueno, y digamos que la expectativa de vida de 37 años tiene que ser peleada, o sea, tiene que ser combatida para que nuestras compañeras puedan vivir en mundos más vivibles, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Me parece que la reivindicación de la identidad travesti, tal como la planteaban Loana, Diana y Marlene y otras que la siguen planteando, tiene que ver también con interpelarnos con ese otro excluido de todo, ¿no? Porque las travestis son eso, ¿no? Están excluidas de la escuela, de la familia, del trabajo, de los derechos, hasta hace poco tiempo de la ciudadanía, ¿no? Y me parece que ellas siempre fueron muy, muy conscientes de ese lugar, no en términos solamente de ellas, sino de todas las exclusiones, ¿no? También me parece que ahí bueno, aprendimos, nos enseñaron mucho en términos de, y sobre todo de una inclusión que no sea en términos de, bueno, vení vos, pobrecita, ¿no? Te damos un poquito. No, queremos todo, queremos los mismos derechos, ¿no? Queremos el DNI con nuestro nombre autopercibido y sin que un médico, un psicólogo, un psiquiatra nos tenga que decir si estamos mal de la cabeza, no, sin tener que decirles que nos gusta el color rosa, ¿no? Queremos, como cualquier persona, tiene derecho a su identidad, a la que siente que es. Queremos, no querían el matrimonio igualitario ellas, pero si vamos a discutir, queremos los mismos derechos, no una unión civil, un vínculo de segunda, exactamente lo mismo, ¿no? Sí, completamente. Y me parece que en esa construcción del para todos, todo, para todas, para todes, todo, también nos engrandecieron políticamente a quienes por ahí teníamos otros recorridos y pudimos como ir ampliando esa mirada y ir pensando en todos esos otros sujetos que aún siendo progres y militantes de los derechos humanos y un montón de cosas, igual estábamos dejando afuera, ¿no? Totalmente. Y para mí también hay otra característica re importante de este colectivo que no quiero decir que es el único, pero sí me parece que hay algo muy interesante de ver, que es esta
no le voy a decir sororidad, pero esta como empatía absoluta en el sentir de la identidad travesti, en haber vivido las mismas exclusiones, el haber vivido la exclusión de la casa, el haber vivido la exclusión de los sistemas de salud, el no haber podido acceder a la escuela. Son cosas que lamentablemente la mayoría de ellas comparten, y que eso las hermana en una lucha que es muchísimo más grande que toda esa exclusión que vivieron, que es esta lucha, así como decía Lu, me parece que es esta lucha por estar convencidas del lugar en donde están paradas, digamos, y me parece que eso es sumamente reivindicable, porque digo, a más de uno o a más de una nos pasa que muchas veces nos ponen una traba y nos vamos para atrás o nos ponemos el freno automáticamente, y me parece que si estas compañeras no hubieran ido con todo y por todo, realmente ni siquiera hubieran podido acceder a su DNI. Me acuerdo de la foto en donde están Loana, Marlene y Diana, cada una con una letra del DNI, peleando por la ley de identidad de género, las tres solas en todo el Congreso, que era enorme, y la verdad es que me parece que incluso el Congreso les quedaba chico, ¿no? Porque, digo, después de esta hermandad entre las compañeras travestis y trans, me parece que también viene el empoderamiento, ¿no? Que no es solo acompañame, yo te guío, sino acompañame y ponete a mi lado, ¿no? Y me parece que eso lo pudimos ver con muchísimas compañeras que hoy por hoy estuvieron en esta sentencia y que estuvieron encabezando este juicio desde esta furia traba que nombraba, ¿no? De poder estar en la calle y decir, hay que salir a la calle por Diana y organizar a toda la comunidad para que realmente eso explote y pueda hacer un ruido para que la justicia dimensione quién era Diana, porque me parece que en palabras no se puede decir. Sí, para que la justicia dimensione que un crimen de una persona travesti es un crimen de una persona, ¿no? Y es todavía más grave porque es un crimen de odio y es un crimen con violencia de género. Lo digo porque la demanda, con este cartelito que andaba Diana en la marcha del Ni Una Menos, basta de travesticidios, tenía que ver también con esto, con poner en agenda esas vidas travestis que acaban fatalmente por la violencia y que no queda registro, a veces ni siquiera en la crónica policial, mucho menos en la justicia, ¿no? Digo, me parece que ahí hay todo un legado para trabajar para que no haya que trabajarlo más, ¿no? Para que no haya que usar el concepto de travesticidio. Pero para empezar tenemos que poder dimensionar esas muertes terribles. Hay una cosa muy violenta y muy selectiva en los medios de comunicación cuando uno se pone a observar cómo se cuentan las muertes, ¿no? Cómo se narran las muertes. Y esas muertes ni siquiera se narran, no existen, ¿no? A veces solamente, ni siquiera, digo, con lo terrible que son los femicidios, esto de la bolsa, ¿no? Las mujeres que han aparecido en bolsas, pero al menos hay un relato desde el horror de eso a llevarnos a pensar en lo que significa. De los travesticidios ni siquiera sabemos, ¿no? No, claro. Y en general son con muchísima hazaña, con muchísima violencia, cuerpos destrozados. Bueno, es hora de que nos hagamos cargo de que esta sociedad también produce esos crímenes, ¿no? Y también hay una cosa que digo de este juicio en particular, que me parece importante decirlo porque no nos podemos quedar descansando después de este juicio. A ver, Gabriel David Marino fue acusado, sentenciado como coautor de un hecho, pero no como autor directo. Es decir, que hay una persona más que todavía no está identificada, que estuvo ahí adentro, que se sabe que hubo más de una persona, y que tenemos que seguir peleando por la justicia por Diana. Si bien esto es un avance enorme, y por supuesto que se hizo justicia, porque David Marino va a cumplir cadena perpetua por haber asesinado a Diana, no nos podemos quedar de brazos cruzados, no solamente por encontrar a este otro autor del homicidio, sino por encontrar a los autores de los homicidios de las que ya no están. A mí me parece que eso también es muy importante porque
el juicio de Diana nos va a marcar una punta para que empecemos a investigar todos estos juicios y esperemos que no haya otros que sigan, ¿no? Pero todos los que pasaron, me parece que es importante que por lo menos empecemos a nombrarlos y que empecemos a tenerlos en cuenta para justamente esto, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. Y me parece que nombrar también es reivindicar políticamente a todo un colectivo que ha sido excluido por toda la sociedad, ¿no? Gracias, Vicente, y me parece que se nos va, ¿eh? Se nos va Viaje en Escoba. Del otro lado del vidrio, Vanina Cortijo, que le agarró un ataque de tos, así que se quedó del otro lado comiendo pastillas de miel. Agustina Rodríguez, Ingrid Menán, Natalia Ragusa, Vicky Lamas, Abril Carrizo desde su casa, también medio afiebrada. Vicente Garay, que nuestro brujo acá, nuestro columnista.